Bienvenidos a nuestro curso de Física Mecánica. Vamos hoy a trabajar un tema muy interesante que complementa la cinemática en 2 y 3 dimensiones. Les habla Francinelli Jiménez García del Departamento de Física y Química de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien, espero que estén muy dispuestos para que en nuestra sesión de hoy podamos aprender muchas cosas que complementen el estudio del movimiento de los cuerpos, que es el tema central de nuestro curso de Física Mecánica. Vamos a iniciar con una pregunta motivadora. Todos, como podrán ver allí en la imagen, saben que las erupciones volcánicas se dan debido a la liberación repentina de gas que se encuentra a alta presión en el interior del magma. Los fragmentos de la explosión salen a velocidades de cientos de metros por segundo y salen dispersados en diferentes direcciones, es decir, son movimientos en general en el espacio, es decir, en 3 dimensiones, y si uno analiza individualmente el movimiento de una sola de esas partículas, podría considerarlo en muchos casos como un movimiento sobre un plano particular. La pregunta que nos hacemos es, si todos los fragmentos son expulsados con la misma rapidez, ¿cuáles caen más lejos del volcán? Bien, esta pregunta podrás contestarla una vez avancemos en nuestro movimiento en 2 y 3 dimensiones y muy particularmente cuando vean un caso, un ejemplo de un movimiento en 2 dimensiones como es el movimiento parabólico. Muy bien, iniciemos entonces hablando de nuestros vectores posición, velocidad y aceleración. Nuestro vector posición en 2 y 3 dimensiones. Como recordarán, cuando analizamos los conceptos cinemáticos, vimos que el vector posición es un vector que determina el lugar donde se encuentra una partícula en cualquier instante de tiempo. Ya sabemos entonces que es una cantidad vectorial que podríamos representar en el plano en el espacio de la siguiente forma. Como ven allí en nuestra imagen, tenemos un ejemplo de un movimiento en el plano, una partícula que se mueve a lo largo de una curva C, como está marcada allí en azul. Si ubicamos un punto P, podemos ubicar el vector posición que va desde el origen de coordenadas hasta nuestro punto P. Ese vector R, como está en el plano, puede descomponerse en 2 coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Por tanto, nuestro vector posición se puede expresar como R igual a X en Y más Y en J. Es importante anotar que X y Y son funciones del tiempo, es decir, esa forma en la que se cambia la posición en el tiempo estará dada por expresiones específicas. Algo similar sucede en el espacio. Como observan en nuestra imagen, un punto en el espacio requiere 3 coordenadas para quedar definido. Por tanto, nuestro vector R, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P, tendrá las 3 componentes X, Y y Z. Por tanto, el vector posición R se podrá expresar como X en Y más Y en J más Z en K. De igual forma, X, Y y Z serán funciones del tiempo y esa variación en el tiempo será la que determine cómo se mueve la partícula, es decir, cuál es la trayectoria que describe. Recordemos entonces, nuestro vector posición tiene unas unidades de metros y se puede expresar en forma general como X en Y más Y en J más Z en K. Ahora, asociado al vector posición podemos definir el vector desplazamiento y el vector velocidad media. ¿Qué es el vector desplazamiento? Recordemos, el desplazamiento determina el cambio de posición de una partícula en cualquier instante de tiempo. Es decir, en un intervalo tengo una posición R1, tendré una posición R2, en ese intervalo de tiempo entre T1 y T2, ¿cuánto se ha desplazado la partícula? Si miramos allí en nuestro esquema, tenemos 2 puntos P1 y P2 y podemos ubicar un vector R1 para el punto P1 y un vector R2 para el punto P2. Ese cambio de posición, o sea, el vector delta R, que se esquematiza allí en color negro, es el vector desplazamiento. Como observamos, ese vector desplazamiento se encuentra en el espacio. Por tanto, su expresión matemática será delta R con las 3 componentes, delta X en Y, delta Y en J y delta Z en K. Cuando analizamos nuestro movimiento en una sola dimensión, trabajábamos solamente delta X, es decir, posición X2 menos posición X1 inicial. Ahora, cuando hablamos del plano o del espacio, será necesario trabajar esos cambios de posición en cada una de estos 3 ejes coordenados. Recordemos que el vector desplazamiento tiene unidades de metros también en el sistema internacional.
Asociado al vector desplazamiento, recordarán, está el vector velocidad media, que habíamos definido también para una sola dimensión. ¿Qué pasa cuando el movimiento yace en el plano o en el espacio? La velocidad media, recordemos la definición, es el desplazamiento pero por unidad de tiempo, es decir, tomaríamos nuestro delta R que mencionamos hace un momento y lo dividiríamos entre un delta T, el intervalo de tiempo en el que se está dando este movimiento. Allí podemos ver en un color verde esquematizado el vector velocidad media que tendrá la misma dirección del vector desplazamiento. Por tanto, ese vector velocidad media tendrá las tres coordenadas, delta x sobre delta t en y, que sería nuestra velocidad media en x, delta y sobre delta t en y, que sería nuestra velocidad en y delta z sobre delta t, que sería nuestra velocidad en z. La suma de esas tres componentes nos dará el vector velocidad media. Recordemos que sus unidades son metros sobre segundo en el sistema internacional y que obviamente por ser un vector en el espacio, pues tendrá una magnitud y tres ángulos que lo definen. Muy bien. Cuando hablamos de la velocidad media, sabemos que es esa velocidad entre dos instantes de tiempo. La pregunta ahora es, si quiero hallar la velocidad en un solo instante, sería la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea me determina la velocidad que tiene la partícula en cualquier instante de tiempo particular. Si observamos la imagen, tenemos dos puntos, P1 y P2. P1 estará definido por un punto R1, un vector posición R1, P2 por un vector R2, pero a cada punto P1 y P2 le podemos esquematizar o dibujar el vector velocidad. Como verán allí en verde, el vector velocidad es siempre tangente a la curva que describe la trayectoria. Esa es una característica muy importante que debemos tener en cuenta. Siempre el vector velocidad será tangente a la curva que describe la trayectoria. ¿Cómo hallamos ese vector velocidad? Pues ya habíamos aprendido cuando definimos los conceptos cinemáticos que la velocidad está definida como la derivada de la posición respecto al tiempo. Por tanto, debo derivar el vector posición que tiene tres coordenadas y esto implica hacer una derivada de cada una de sus coordenadas. Por tanto, la velocidad será la derivada de x respecto a t en y, la derivada de y respecto a t en j y la derivada de z respecto a t en k. Por tanto, nuestro vector velocidad instantánea tiene las tres componentes, b en x, b en y b en z. Si lo que tuviésemos es un movimiento en dos dimensiones, allí vemos nuestro esquema, pues el vector velocidad tendría solo dos componentes, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en un plano XY, tendríamos la componente Bx y la componente By, y nuestro vector velocidad sería la suma de Bx en y más By en j. Esta es entonces la forma de ampliar nuestros conceptos cinemáticos que habíamos trabajado en una sola dimensión y que a veces se pierde el carácter vectorial porque solamente representamos esa dirección pensando en que es más o menos, es decir, en una dirección y menos y, mientras que ahora en el plano, en el espacio, es necesario usar en una forma muchísimo más clara esas componentes en y, en j y en k. Muy bien, tenemos la posición, tenemos la velocidad. Ahora, tendríamos que hablar del vector aceleración instantánea. ¿Qué es por definición la aceleración? La aceleración nos determina el cambio de velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo. Podríamos definir el vector aceleración instantánea, como ya lo habíamos hecho, pero también el vector aceleración media. El vector aceleración media nos define ese cambio en un intervalo, pero el instantánea nos define la aceleración en un instante de tiempo particular. Característica supremamente importante del vector aceleración es que su dirección estará siempre apuntando hacia la concavidad de la curva que describe la trayectoria. En nuestro esquema vemos que hay una partícula que se mueve a lo largo de una curva que está en azul. Podemos ubicar cualquier punto, por ejemplo el punto P1, y allí el hecho de que se esté moviendo en una curva implica que hay una aceleración. Como podrás ver en el vector rojo, la aceleración estará siempre dirigida hacia adentro de la concavidad de la curva, siempre hacia adentro, no necesariamente en forma perpendicular, puede ser perpendicular o no serlo, pero sí siempre dirigir hacia adentro la concavidad de la curva. ¿Cómo hallar esta aceleración? Pues la aceleración por definición es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y recordemos que esa velocidad tiene tres componentes. Por tanto, la aceleración implica derivar cada una de esas componentes. Entonces obtendremos allí una aceleración
dada como la derivada de la componente de la velocidad en x respecto al tiempo en y, la derivada de la componente de la velocidad y respecto al tiempo en j y la derivada de la componente de la velocidad en z respecto al tiempo en k. Es decir, tenemos un vector de aceleración con tres coordenadas, a sub x, a sub y a sub z. Si el movimiento fuese en el plano, tendríamos solo dos de esas tres coordenadas, o en nuestro caso particular en una dimensión, como ya lo hemos trabajado, por ejemplo, en un movimiento de caída libre, solo la componente a sub y. Muy bien, como está en el esquema, es muy importante tener en mente que la aceleración apuntará siempre hacia adentro de la concavidad de la curva. Allí vemos dos puntos particulares y vemos cómo ese vector aceleración está apuntando hacia adentro de la concavidad de la curva. Recordemos las unidades del vector aceleración, metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Muy bien, hemos entonces hablado de estas tres cantidades cinemáticas, generalizado su formulación matemática cuando hablamos de dos o tres dimensiones. Ahora hagamos un ejemplo en el cual entendamos un poco más todos estos conceptos y todas estas expresiones que nos permiten deducir las cantidades físicas. Vamos a enunciar el siguiente ejemplo y vamos a resolverlo paso a paso para que pues, cada uno pueda entender un poco mejor la dinámica. El ejemplo que vamos a trabajar dice así. Vamos a suponer que vamos a ir a explorar la superficie de Marte o de la Luna, no importa, aquí creo que dije la Luna. Entonces, vamos a emplear un robot y nos vamos a ir a explorar la superficie de la Luna. Entonces, vamos a tomar como punto origen de coordenadas el punto de descenso. Y se considera que la superficie de la Luna sobre la que se mueve el robot estará en el plano XY, es decir, vamos a tener un movimiento en el plano, en este caso en el plano XY. El robot se considera como una partícula y las coordenadas de movimiento están dadas en función del tiempo de la siguiente forma. X igual a 2 metros menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Y Y, una expresión que implica un t cubo que está dada como 1 metro sobre segundo por el tiempo más 0,025 metros sobre segundo al cubo por el tiempo al cubo. Si estas son las coordenadas, la pregunta que nos vamos a hacer es obtener la posición, la velocidad y la aceleración tanto en magnitud como en dirección, porque son cantidades vectoriales, y vamos a hallarlo en tres instantes particulares, en t igual 0, en t igual 1 segundo y en t igual 2 segundos. Muy bien, vamos a resolver este ejemplo entonces. Bien, entonces miremos en el ejemplo que nos han dado el vector posición, entonces las coordenadas x y y. X dice que está dada como 2 metros, ¿sí? Vamos a anotar toda la expresión, menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado por un tiempo al cuadrado. Esta es nuestra expresión de x. Y y, el ejemplo nos dice que es 1 metros sobre segundo por t, y la segunda parte es más 0.025 metros sobre segundo al cubo por t al cubo. ¿Okay? Es decir, estas dos coordenadas nos definen la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Bien, nos piden entonces calcular varias partes. Vamos a empezar con la primera. En t igual 0, queremos hallar la posición, en t igual 1, en t igual 2 segundos, hallar posición, velocidad y aceleración. Iniciemos hallando entonces la posición cuando el tiempo son 0 segundos. Básicamente lo que implica es que reemplacemos el tiempo en cada una de nuestras expresiones x y y allí obtenemos el vector posición. Hay algo importante que quiero anotar y es estas unidades, porque algunos se confunden un poco con las unidades. Este número 1, que tiene unidades de metros sobre segundo, está multiplicado por t y el tiempo está en segundos, es decir, segundos y segundos se cancela y nos quedan metros, que es como debe darse la posición. Lo mismo pasa en esta expresión, porque ese 0,025 tiene unidades de metros sobre segundo al cubo, porque está multiplicada por t al cubo, que estará dado en segundos, entonces segundos al cubo con segundo al cubo se elimina y nos queda expresado en metros. Cada uno de estos números entonces obviamente tendrá que tener una unidad que sea coherente con el resultado final de x y de y, que debe ser en metros. Eso es importante tenerlo claro porque muchas veces no entendemos por qué están esas unidades dadas allí. Muy bien, vamos a calcular entonces la posición. Posición cuando el tiempo es 0 segundos. Reemplazamos t por 0 en la expresión, entonces este término se haría 0 y nos quedaría simplemente 2 metros. Ese sería x, que es la componente en y. Y evaluado en 0 segundos, reemplazamos t por 0 en esta expresión y nos va a dar 0
metros. Por tanto, el vector R, cuando estamos en 0 segundos, sería 2 metros en I y pues 0 en J. Ese sería nuestro vector. A ese vector le podemos hallar la magnitud, o sea, R sub 0 serán 2 metros, y la dirección vamos a llamarla alfa, el ángulo que forma el vector R, que estará todo en I, es decir, que el ángulo es 0 grados. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer algo similar, pero vamos a hallarlo para un tiempo de 1 segundo. ¿Cuál será X cuando ha pasado 1 segundo? Que es nuestra pregunta 2. Nuestra pregunta 2, entonces, será hallar la posición cuando ha pasado 1 segundo. Hacemos algo similar, reemplazamos en nuestra expresión, entonces si aquí reemplazamos 1 segundo, será 2 menos 0.25, o sea, 1,75 metros. Recuerden que este está en segundos, se cancela y todo nos queda en metros. Este sería en X. Y en Y, hacemos lo propio, reemplazamos por 1, nos quedaría, al reemplazar 1 acá, 0.25, 1,025 metros, que sería nuestra componente en Y. Esto nos genera un vector R en 1 segundo, que tendrá una componente en X de 1,75 metros en Y y una componente en Y, 1,025 metros en J. Ese será nuestro vector, pero ese vector tiene una magnitud que la vamos a llamar R1 y un ángulo que también lo podemos calcular. Recordemos cómo se halla esta magnitud. Es cada una de las componentes al cuadrado, es decir, X en Y, la componente X al cuadrado y la componente Y al cuadrado, y esto nos generará una magnitud. Y en forma similar el ángulo será arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X, y esto nos dará un vector, un ángulo para ese vector. Si hacemos nuestros cálculos, entonces veamos los valores que obtenemos. En nuestro primer caso, la magnitud ya vimos que es 2, el ángulo es 0. En nuestro segundo caso, la magnitud es 2,03 cuando haces la operación, y el ángulo al hacer el arco tangente de 1,025 sobre 1,75 nos da un ángulo de aproximadamente 30,4 grados. Muy bien. Ahora, ese es en el instante 2. La pregunta es, ¿qué pasa en el instante 3? Este era cuando t es igual a 1 segundo. Ahora vamos a hacerlo para cuando t es igual a 2 segundos. Entonces, nuestra posición X a los 2 segundos será reemplazando en la expresión 2 al cuadrado por 0.251, esto nos daría 1 metro. Y Y, cuando estoy en 2 segundos, podemos reemplazar 2 al cubo por 0.025 más 1 multiplicando este t también por 2. Cuando haces esa operación a los 2 segundos, vas a obtener un valor de 2,2 metros. ¿Ok? Entonces esto nos genera un vector a los 2 segundos, un vector posición que tiene una coordenada en X que sería 1 en Y y una coordenada en Y que sería 2,2 en J. ¿Okay? Ese sería nuestro vector posición cuando han pasado 2 segundos. Podemos hallar entonces R2, la magnitud, y alfa 2, aquí sería alfa 1, la dirección. ¿Cuánto nos da? Pues hacemos la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado y calculamos el valor. Esto nos da 2,42 metros. Podemos hacer el cálculo. Y el ángulo, que sería arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X, haciendo la operación arco tangente, obtienes un ángulo de aproximadamente 65,6 grados. Muy bien, tenemos acá entonces nuestro vector posición en 0 segundos, en 1 segundo y en 2 segundos. Cada uno tiene magnitud y dirección porque es la dirección del vector particular. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál será la velocidad en cada uno de estos instantes de tiempo? Procedamos a hallar entonces la velocidad. La velocidad, entonces, podemos hallarla de la siguiente forma. Voy a hacerla al lado. Entonces, para un tiempo igual 0, tendríamos una velocidad
en 0 segundos, en 2 y en 3 segundos. Pero antes debemos hallar el vector velocidad como tal. Recordemos cuál es la definición. La velocidad es la derivada de la posición. Entonces debemos iniciar hallando la velocidad como la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Si hacemos esta derivada en su forma completa, tendríamos que derivar toda la expresión, tanto en x como en y. Es decir, vamos a tener una derivada de x en y más una derivada de y en j. Entonces el vector velocidad nos quedaría expresado de esta forma. Al derivar esta función en x, o sea, derivar x respecto al tiempo, la derivada de t cuadrado es 2t y la derivada de este es una constante de 0. Entonces nos quedaría menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado por t. Esa sería nuestra componente en y. Más tendríamos que derivar y respecto al tiempo. Al derivar esta expresión respecto al tiempo quedaría simplemente 1 y al derivar esta expresión respecto al tiempo quedaría 3 veces 0,025 por t al cuadrado. Es decir, nuestra expresión en y sería 1 metro sobre segundo más 0,075 metros sobre segundo al cubo por t al cuadrado. Esa será nuestra función velocidad respecto al tiempo que va cambiando permanentemente. Ahora, teniendo ya la expresión, podríamos hallar en cualquier instante de tiempo ese valor del vector velocidad, tanto en magnitud como en dirección. Veamos. Entonces, en t igual 0, que era la pregunta que estábamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en t igual 0? Tendríamos lo siguiente. La velocidad, cuando el tiempo son 0 segundos, estará dada como, al multiplicar esto por 0, pues da 0, y al multiplicar allí t por 0 nos quedaría simplemente 1 metro sobre segundo. Esto sería todo en j. Recordemos que si este es en y, este es en j. Es decir, el vector velocidad en nuestro primer instante tendrá solamente componente en y. Por tanto, la magnitud b sub 0 será 1 y la dirección, que la voy a denotar con un ángulo beta sub 0, pues si está todo en j será 90 grados. En forma similar podemos hacer el caso b y es cuando el tiempo sea 1 segundo. Entonces, para un tiempo de 1 segundo, veamos qué sucede. La velocidad en 1 segundo será igual. Reemplazamos. Expresamos t como 1 y nos quedaría menos 0,5 metros por segundo. Recuerden que este t se simplifica. Esta es nuestra componente en y. Más, a multiplicar allí por 1, esto quedaría 1,075 metros por segundo en j. En este caso, el vector velocidad tiene ambas componentes, una componente en y una componente en j. Sería necesario hallar entonces la magnitud y dirección. Entonces, si hallamos b es 1, la magnitud sabemos que es hallar la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado y este nos dará el valor de la magnitud del vector velocidad. Cuando hacemos ese cálculo obtenemos un valor de 1,19 aproximadamente, 1,19 metros por segundo. Ahora, ¿cuál será ese ángulo? Beta sub 1, ya sabemos de nuevo que será arco tangente de la componente en y, de la velocidad, sobre la componente en x. Es importante anotar en este punto que una de las componentes es negativa, que es la componente en x, y la otra es positiva, que es la componente en y. Esto nos generará un ángulo que, si lo haces en tu calculadora, te dará un ángulo de menos un valor. En este caso son un valor menor, obviamente, de 90 grados, menos. Pero realmente este vector está en el segundo cuadrante, entonces debes sumarle 180 grados para que te genere el ángulo adecuado. Nos va a dar un valor aproximado de 115, 114,9 grados aproximadamente, o sea, cerca de 115 grados. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos la velocidad cuando ha pasado un segundo. Y ahora la pregunta C es ¿cuál es la velocidad cuando han pasado 2 segundos? Entonces la velocidad cuando han pasado 2 segundos la podríamos hallar de esta forma. Entonces b en 2 segundos es igual a, reemplazamos en nuestra expresión t por 2, esto nos daría menos 1 metro sobre segundo, al reemplazar acá por 2 en y,
Y aquí sería, al reemplazar por 2, multiplicar al cuadrado, multiplicar por 0.75 y por 1, eso nos da un valor aproximado de 1,3 metros por segundo en J. ¿Okay? Ese sería nuestro vector. Recuerden que aquí estamos hallando la cantidad vectorial y luego hallamos la magnitud y la dirección en la forma similar a como ya lo explicamos. Al hacer los cálculos, raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y arco tangente de componente en Y sobre componente en X, obtenemos la magnitud y dirección. En este caso, nuestra magnitud es de 1,64 metros por segundo y la dirección nos da un ángulo de aproximadamente 127,6 grados. ¿Okay? Recordemos también que acá una componente es negativa, esta componente en Y es positiva, o sea que el ángulo que realmente nos arroja la calculadora es un ángulo menor de 90 grados con signo negativo, pero al sumarle 180 grados, porque debe estar en el segundo cuadrante, nos genera la dirección correcta. Muy bien, tenemos ahora posición, velocidad en 3 puntos específicos. Hemos hallado sus vectores. ¿Qué nos faltaría obtener? El vector aceleración en cada uno de esos momentos. Recordemos entonces cómo hallar el vector aceleración. Muy bien, vamos a hallar entonces el vector aceleración en esos mismos 3 intervalos de tiempo, en 0, en 1 y en 2 segundos. Vamos a mirar entonces el vector aceleración, debo hallarlo primero y recordamos para ello que está definido como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Bien? Esto implica que debo derivar el vector velocidad que hallamos hace un momento. Allí tenemos el vector velocidad, entonces debo derivar respecto al tiempo el vector velocidad que está dado como menos 0,5. Bueno, no voy a usar aquí unidades para que me sea un poco más simple la escritura. Todo el vector velocidad que está dado por estas expresiones, este es en I, este es en J, y debo hacer la derivada respecto al tiempo de esa expresión. Este me generará la aceleración. Veamos, derivamos la primera parte, entonces nos da 0,05. Ya sabemos que son metros sobre segundo al cuadrado. Esta será mi componente en I. Y derivamos la segunda parte, en la cual la primera es una constante, la derivada es 0, y la derivada de la segunda será 2 por 0,075, es decir, 0,15 o 150 metros sobre segundo al cubo por t. Esta será nuestra componente en J. Este es el vector aceleración. Ahora será muy sencillo reemplazar el tiempo en cualquier momento y hallar los vectores puntuales. ¿Qué pasa en t igual 0? Entonces reemplazamos a en 0 segundos, será, esta parte permanece constante, ya que no depende del tiempo, y en 0 pues este término se hará 0. Entonces la magnitud será 0,5 y la dirección vamos a llamarlo teta para indicar el vector, el ángulo del vector aceleración. Si está todo en I, pero negativo, estaremos hablando de un ángulo de 180 grados. Tenemos el vector y tenemos la magnitud y la dirección. ¿Qué pasa en un segundo? Entonces, de nuevo, la aceleración cuando ha pasado un segundo será reemplazar el tiempo por 1 en nuestra expresión anterior. Esto nos genera un valor de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado en I, que permanece constante, mientras que en Y sí va variando. Cuando el tiempo es un segundo, será 0,15 metros sobre segundo al cuadrado en J. Ese sería nuestro vector aceleración con sus dos componentes. ¿Cuál es la magnitud? Entonces, A sub 1, raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, que pueden hacer allí haciendo uso de su calculadora, y ese valor nos genera 0,52 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. El ángulo, que lo estamos llamando teta, sería el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Igual como sucedía ahora, la componente en X es negativa, lo que nos dará un ángulo que debe estar mayor de 90 grados porque debe estar en el segundo cuadrante. El ángulo es aproximadamente 163 grados si haces la operación. ¿Qué pasa en 2 segundos? Entonces, de nuevo, reemplazamos 2 segundos en nuestra expresión de aceleración. La componente en X, 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, permanece constante. Y nuestra componente en Y, reemplazamos el tiempo por 2 segundos, esto nos da un valor de 0,30 metros sobre segundo al cuadrado
en J. Tenemos un vector con ambas componentes, por tanto podemos hallar la magnitud y el ángulo, a sub 2 y teta en 2. Raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado nos dará la magnitud y arco tangente de a sub y sobre a sub x nos dará la dirección. Si haces los cálculos matemáticos obtendrás unos valores de 0,58 metros sobre segundo al cuadrado para la magnitud y un ángulo de aproximadamente 149 grados para la dirección. De nuevo, componente en y positiva, componente en x negativa. El ángulo que te va a dar tu calculadora es menos un valor, pero debes sumarle 180 grados para obtener el ángulo en el segundo cuadrante, que es donde se encuentra el vector. Muy bien, en este ejemplo hemos calculado posición, velocidad, aceleración en 3 puntos distintos de un movimiento. Ahora, ¿qué sería interesante? Graficar estos vectores para mirar cómo se comportan y poder de alguna manera intuir cómo sería la trayectoria que está describiendo nuestra partícula. Recordemos que el ejercicio dice que es un robot que se mueve en una superficie. Entonces, ¿cómo se estará moviendo? Es claro que no es un movimiento en línea recta, que es un movimiento en una curva en el plano y con esas componentes que tenemos allí podríamos saber cuál es su trayectoria. Ya tenemos los vectores, vamos a graficarlos ahora. Muy bien, como pueden observar, tenemos aquí una animación en el software GeoGebra de nuestro ejercicio. Vamos a ubicar o a graficar el vector posición, entonces he seleccionado el vector posición que nos lo va a mostrar el negro en la diapositiva. Como ven, el vector posición que calculamos hace un momento tenía un ángulo de 0 y una magnitud de 2 metros, que es la que nos está indicando acá. Entonces podemos ver el vector R. ¿Qué pasa en un segundo? Queremos ver el vector cuando ha pasado un segundo, que ya lo calculamos. Veamos. Si se dan cuenta, estamos viendo cómo el vector R va cambiando de una magnitud de 2 y va variando y va aumentando y tiene un valor de 2,03 metros, que fue el cálculo que hicimos hace un momento. Observen que el ángulo es de 30,4 grados aproximadamente, que fue también el resultado que obtuvimos hace un momento. Podríamos mirar cómo cambia y observar qué pasa en 2 segundos, por ejemplo. Entonces vemos que va cambiando, pasa por un segundo, en 2 segundos es este vector que está esquematizado y podemos observar que la magnitud es de 2,4 metros, que fue el valor que calculamos hace un momento, y la dirección aproximadamente 65,6 grados. Ahí pueden ver que va haciendo una descripción de una trayectoria, como se observa en el esquema. ¿Qué pasa en 3 segundos? Podríamos mirar ese vector posición, en 3, en 2, ya miramos en 0, en 1, un cálculo que no hicimos fue en 3, pero observen que la magnitud sería 3,7 aproximadamente y un ángulo de 93,9 grados aproximadamente. Ahí podemos mirar cómo sería la trayectoria que está siguiendo nuestro robot en función del vector posición. Ahora, ¿cómo es la velocidad? Entonces, miremos el vector velocidad. Vamos a verlo solo individualmente y empecemos en 0 grados. Recuerdan que nuestro cálculo, el vector velocidad en 0 grados tenía una magnitud de 1 metro sobre segundo y un ángulo de 90 grados. Cuando vemos allí en nuestro esquema, podemos ver ese ángulo a 0 grados. Allí se observa 90 grados y una magnitud de 1 metro sobre segundo. Vamos a verlo acompañado del vector posición para que veamos ambos vectores. En negro está el vector posición y en rojo el vector velocidad. Bueno, eso es en 0 grados. ¿Qué tal si vemos qué pasa entre 0 y 1 segundo? Observamos cómo ambos vectores van cambiando. En un segundo nuestro vector velocidad tiene una magnitud de aproximadamente 1,19 metros por segundo y un ángulo de aproximadamente 114,9 grados, como el cálculo que hicimos hace un momento. ¿Qué pasa en 2 segundos? Podemos mirar que ambos vectores van cambiando y en 2 segundos, si observan, nuestro vector velocidad ha alcanzado una magnitud de 1,64 y una dirección de 127,6 grados aproximadamente. Podríamos mirar cualquier otro punto, aunque no hemos calculado sino estos dos, pero observen qué pasaría en 3 segundos. Esa velocidad ha ido aumentando, ya estaríamos en 2,25 metros por segundo y un ángulo de 131,8 grados. Es importante mirar que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria, como lo habíamos dicho, ¿sí? Siempre en un movimiento en el plano o en el espacio, el vector velocidad es tangente a la trayectoria.
¿Qué tal si miramos ahora nuestro vector aceleración? Vamos a verlo esquematizado en nuestro gráfico en color azul. Veamos qué pasa en 0 segundos. El cálculo que hicimos de la aceleración nos daba un vector de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado en magnitud, pero su dirección eran 180 grados. Si observamos en nuestro esquema, es el que está en color azul, apunta hacia el eje X negativo, es decir, el ángulo es de 180 grados. Veámoslo junto con el vector velocidad en 0 grados. ¿Qué pasaría en 0 segundos? Perdón, ¿qué pasaría en un segundo? Observen. Ambos vectores van cambiando. El vector azul, que es el vector aceleración, ahora ha alcanzado una magnitud de 1,19 metros sobre segundo al cuadrado, como se observa en el cálculo que hicimos hace un momento, y ha alcanzado un valor de magnitud de 0,52 y un ángulo de 163 grados aproximadamente. Veamos qué pasa en 2 segundos. Lo que podemos ver es que ambos vectores van cambiando. Ya nuestro vector aceleración tiene una magnitud de 0,58 metros sobre segundo al cuadrado y ha formado un ángulo de 149 grados. Y a los 3 segundos que no hicimos el cálculo, pueden observar ese vector aceleración con una magnitud de 0,67 metros sobre segundo al cuadrado y un ángulo de 138 grados aproximadamente. Que es importante mirar acá, que el vector aceleración, y voy a graficarlo solo, está apuntando siempre hacia adentro de la curvatura. ¿Observan? Está hacia adentro, no necesariamente en forma perpendicular, pero siempre hacia adentro. Si este vector apuntara hacia afuera, pues la trayectoria no podría ser esa, porque recuerden que ese vector está indicando cómo cambia la velocidad y esa velocidad es tangente a la trayectoria. Veamos los 3 vectores en la animación, cómo van cambiando a medida que la partícula se mueve. Veamos la animación un poco más lenta. Ahí pueden observar posición, velocidad y aceleración. Posición, vector que va del origen de coordenadas a el punto P particular. Velocidad, que es tangente a la trayectoria, y aceleración, como se observa claramente, que apunta hacia adentro de la trayectoria. Muy bien, aquí hemos completado nuestro ejemplo. Quería hacerlo completo para que usted mirara los cálculos, entendiera el tema de las unidades, corrigiese muy bien todo lo que tiene que ver con el cálculo matemático, la derivada de la posición, la derivada de la velocidad, que representan cantidades físicas, y que pudiesen mirar cómo usted puede explorar también allí y hacer sus propias simulaciones de movimientos en el plano del espacio y obtener esos 3 vectores importantes. Quiero terminar nuestra sesión de hoy recordando nuestra pregunta motivadora. No le hemos dado respuesta ni vamos a poder hacerlo en este momento, porque la pregunta era clara acerca de un movimiento muy particular, que es cuando un proyectil es lanzado, disparado hacia el espacio por una velocidad inicial determinada. Resulta que en este caso, ese sería un ejemplo de movimiento en el plano como el que hemos solucionado, pero es un ejemplo del movimiento parabólico que verán en nuestra próxima sesión. Entonces les dejo la pregunta para que después de esa próxima sesión ustedes puedan contestar. Muchas gracias por estar en nuestra clase. Les recuerdo que hemos hablado de movimiento en 2 y 3 dimensiones, que hemos hallado las cantidades posición, velocidad y aceleración, ya sea en el plano o en el espacio, haciendo uso del cálculo diferencial. Muchas gracias.